Los que están diciendo que estoy sufriendo, no estoy sufriendo. Si lo estuviera pasando mal, pues, a ver, no soy ningún mártir, ¿no? O sea, estoy muy bien. Lo que pasa es que tengo un poco de moqueo ya, pero no me siento mal. Anoche sí me sentía yo mal. Dije, bueno, si me siento bien lo voy a hacer, si no, no. Manuel Campos, ¿le gusta Caifanes? Sí, me gusta Caifanes. Fíjate, su primer disco lo presenté cuando tenía yo aquel viejo programa que fue, creo, el primero solo dedicado a rock en español, que era Tiempo de Híbridos en Radio Querétaro. Y mi problema con Caifanes es que hicieron un disco. O sea, realmente trascendente, relevante, pero un disco. El segundo, ya que se oía La Negra Tomasa, que no tenía nada que ver con el rollo neorromántico que traían originalmente. Pues vale, La Negra Tomasa. Y luego no hicieron nada relevante. Hicieron un par de canciones y ya. Eso se me parece triste. Porque vivir de rentas, vivir de un éxito, siempre me ha parecido muy triste. Deep Purple acaba de sacar un disco maravilloso. Deep Purple acaba de sacar un disco. Ringo Starr acaba de sacar un disco sin necesidad alguna. Paul McCartney. ¿Cómo se llama el cantante? Dios mío. El cantante de Led Zeppelin. Robert Plant acaba de sacar un disco de folk con Alison Krauss. Gente que está explorando cosas a una edad muy avanzada. Y otros que están viviendo de rentas de un par de canciones que fueron famosas allá en los años 80, pues no sé.